Te presentamos Nuevo Coopeuch Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Coopeuch Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Coopeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Postgrado Susen, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso entonces. La diputada por la región del Biobío, subjefa de la bancada de la UDI, Flor Baise, diputada, paso a saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, diputada. Diputada, usted en una entrevista en enero del 2022 se le pregunta por su opinión respecto de la idea que había planteado en ese momento el ex candidato presidencial José Antonio Kast y parte de su bancada en campaña, que era que si había la posibilidad de derogar, ellos eran proclives, quiero decir, a derogar la ley de aborto en 3 causales. Y usted respondió que yo soy partidaria de que lo que ya se hizo o lo que ya se aprobó en su momento, si fue producto de la democracia, bueno, que quede así. Yo soy de la idea de mirar hacia el futuro. Y quisiera preguntarle si usted mantiene esas afirmaciones. Sí, las mantengo. Yo creo que hoy día, además, los temas son otros de interés a la ciudadanía. Hoy día estamos con crisis de seguridad, crisis de lo que es la economía, todo lo que es los casos de corrupción, en fin. Y a mí me parece que no es una necesidad de hoy día empezar a hablar de un tema en donde hoy día no hay mayoría para ello tampoco. Y además, lo que ya se legisló, que fue el aborto en las 3 causales, hoy día es una realidad, es algo que está ya aprobado. Y a mí me parece que no es el momento ni es el tema tampoco que importa a la mayoría de los ciudadanos, y por lo tanto considero que lo que ya tuvo su momento de decisión es lo que hay que respetar y efectivamente mirar hacia adelante. Diputada, de todas maneras le pregunto, ¿qué opina de lo que ha dicho el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella? Porque él ha dicho que si efectivamente cambian esas mayorías, ellos van a proponer un proyecto de ley que por supuesto derogue la ley actual de aborto en 3 causales. Mire, primero creo que tienen que llegar a tener esas mayorías, falta mucho para ello todavía, y hoy día, claro, ya están hablando a un sector, que es el sector que representan ellos, pero que no es la mayoría ciudadana. A mí me parece que no es el momento para instalar esos temas. Además, como sector a nosotros tampoco nos hace bien, porque hoy día los temas son precisamente seguridad, economía y combatir la corrupción. Eso es lo que a la gente le hace sentido en el día a día, en su vida. Hay temas valóricos que son obviamente también importantes, pero hoy día yo a lo menos siento que nosotros estamos llamados aquí en el Congreso a poder legislar y instalar temas que sean los que realmente le empiezan a solucionar la vida a las personas. Pero usted diría que su bancada, comparte su postura. Se lo pregunto porque el diputado de su partido, Sergio Bobadilla, consultado ayer precisamente por esta idea, decía que pienso que puede ser una idea que puede prender y ojalá que así sea. Entonces, le pregunto, ¿usted, su posición es compartida por el resto de sus colegas de la bancada? Mire, yo aquí en este caso estoy hablando a modo y título personal, pero sí creo que hay gran parte de mi bancada que sí comparten la opinión que yo estoy expresando. ¿Sería un retroceso, diría usted, para las mujeres que se derogara esta ley? Mire que hay libertad para las personas y las mujeres, hay mujeres que están de acuerdo y mujeres que no, pero aquí en democracia lo que ocurre y lo que se impone son hoy día efectivamente las mayorías, pero más que las mayorías los temas que le importan a la gente. Entonces hoy día a mí me parece que no es una buena idea empezar a hablar de ese tema en estos momentos. Ya, pasemos a otros temas, diputada. Diputada, su partido ha condicionado las conversaciones con el gobierno a la salida del ministro Giorgio Jackson. ¿Hasta qué punto diría usted, diputada, que es posible estirar este elástico y retirarse de las conversaciones y de las mesas, ¿no es cierto?, si esta decisión no ocurre, si esta salida no ocurre?
Mire, Kino, que nosotros vemos que ha habido situaciones escandalosas que crecen cada día y vemos que el gobierno ha tomado más bien un palco, y cuando han hecho acciones, como por ejemplo la salida de la subsecretaria de Vivienda, ha sido cuando ha pasado varios días y horas en donde se ha hecho mucho más compleja toda la situación para el país. En el caso corrupción hablo particularmente, y cuando se han ido destapando cada día más situaciones, más, como digo, ya ni siquiera negligentes, sino que tienen características de delito, de una ineficiencia absoluta, por decirlo menos, y de un amiguismo que ha dado lugar a lo que ya todos conocemos, donde crece cada día, donde hay ya estos 29 ya declarados convenios ilegales, donde vamos en 13.000 millones, que la Contraloría ha detallado, pero que es mucho más todavía lo que tiene que investigarse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos que el gobierno no ha tomado decisiones que deben ser mucho más contundentes, por ejemplo, y una de ellas es la salida del ministro Jackson, uno de los que nosotros creemos que tiene responsabilidad política en todo esto, pero nosotros no hemos tomado esa decisión porque tenemos que hacer nuestro rol también, de no simplemente entregarnos y seguir haciendo como que no ha pasado nada, cuando el gobierno no toma tampoco decisiones que sean de un carácter mayor desde lo político. Ahora, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo sin necesidad que haya mesas. Nosotros lo hacemos desde donde legislamos, desde el Congreso, donde se radica. Sí, vamos a tratar de retomar la conversación ahí con la diputada Flor Weise. Tenemos un problema con la conexión de Internet. Pasa cuando estamos, ¿no es cierto?, en estas entrevistas online. Claro, la diputada Flor Weise está refiriéndose también a lo que ha sido la decisión del partido de la UDI, dirigido, ¿no?, por el senador Javier Macaya, de retirarse de la mesa de conversaciones en el tema de la reforma a las pensiones, y tal como ha sostenido este partido, dejar que sea el Parlamento, la sede, el lugar donde ocurre esta discusión. ¿No es así? Y por cierto que todo esto también está en un... Sí, ahí está, diputada, es que estaba haciendo lo que dicen los periodistas, estaba rellenando mientras usted se podía... Algo pasó ahí, sí, no sé, mire, sí, y aquí no se preocupe. la señal como en todos lados. Pero no, lo que yo estaba diciendo es que nosotros radicamos el trabajo y nuestra opinión y nuestras propuestas las vamos a hacer y las seguimos haciendo en cada una de las comisiones, que es donde cómo se organiza el trabajo y se estructura desde lo que es acá la Cámara de Diputados. Ya, es que, diputada, lo que quería solamente plantear respecto de ese punto es que ayer conversábamos con el senador José Miguel Insulza y decía que es un pecado mortal cuando los partidos, decía él, en este caso puntual, se sale de la mesa de pensiones, ¿no es cierto?, pidiendo la salida de Jackson. Él dice que es un pecado mortal para un partido porque es no entender nada de cómo funciona la política. Porque evidentemente que si ustedes le piden al presidente que saque a un ministro, lo que están haciendo con esa petición es que el ministro más se afirme todavía en el gabinete. ¿No cree que por ahí hay algo de aquello en esa afirmación del senador? Bueno, esa es la opinión del senador Insulza, obviamente se respeta. Nosotros tenemos otra y creemos que hicimos bien, hemos representado a muchos ciudadanos y ciudadanas porque no hemos dejado de seguir haciendo nuestro trabajo en materia de lo que nosotros creemos que es el derecho a las personas en la propiedad de los fondos, por ejemplo, que es un tema que nosotros vamos a seguir perseverando y lo vamos a hacer desde lo que es la comisión de trabajo, porque la verdad que las mesas que le encantan a este gobierno es crear y crear mesas, pero mesas donde se escuchan ellos mismos y donde francamente se presenta solo la postura de ellos, como ocurrió con seguridad, cuando la confianza se perdió en esa mesa, cuando se estaba trabajando en avanzar y resulta que se indultan a estos delincuentes, para mí, de lo que fue el estallido social, en donde se perdió absolutamente la confianza, y aquí tuvimos también el legítimo derecho entonces a pensar, así como iba hasta ahora las conversaciones, donde el gobierno no transaba y no entregaba nada de lo que estábamos conversando, pero hoy día sí, y esa fue una decisión efectivamente con lo ocurrido también en todo este escándalo de corrupción, es que todo tiene efecto por un lado o por otro, pero creemos nosotros que sí representamos a lo que la gente estaba pidiendo, que este gobierno pueda remecerse de alguna manera y entender que lo que está ocurriendo es gravísimo, que hay un daño absoluto a la fe pública y un daño a toda la institucionalidad, incluso a la democracia, que yo tiendo a creer que incluso es de carácter irreversible, por lo menos en un par de años más.
Diputada, no es esperable, como también decía el senador Insulza, que le tocó a él, por eso se lo planteo, le tocó ser, era el ministro del Interior cuando se produce, ¿no es cierto? Y usted se acordará, ¿verdad?, el impacto que generó el caso Mopgate y el caso Coimas en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, y cuando llega entonces Pablo Longueira, presidente de la UDI de ese momento, ¿no? Y finalmente se logra un acuerdo político para destrabar y salir de la crisis. Un escenario como ese es bastante poco probable, diría usted, que se pudiera dar hoy día. Es bastante poco probable, sí, porque la situación es, bueno, cada cosa en su momento y tiene que analizarse en lo que ocurría en ese momento. Hoy día nosotros estamos enfrentando esta situación, este fraude al fisco que ha sido transversal, que ha sido en todas y prácticamente en todos los ministerios, que no estamos hablando solo de un ministerio, estamos hablando incluso también de los gobiernos regionales, por eso hay una degradación, diría yo, de todo lo que es la administración de los fondos públicos, un daño terrible a lo que es la fe pública, hay una indignación ciudadana con respecto a este tema, y por lo tanto, hoy día el gobierno, siento yo, que hace como que esto no fuera de la gravedad que tiene, y esto es gravísimo, y esto surgió porque partió ahí, vamos a ver qué es lo que más sigue, pero efectivamente con muchas fundaciones, es decir, con este mecanismo que se creó después que este gobierno se instaló, y donde han habido absolutamente medidas de control y de fiscalización que han sido, pero mínimas, o simplemente no las han habido. Entonces ahí es donde yo considero que el gobierno hoy día todavía no entiende que están destinados a gobernar y a cuidar los recursos de todos los chilenos, y nosotros en ese caso vamos a ser muy duros y vamos a seguir fiscalizando y utilizando todos los mecanismos y elementos que están a nuestro alcance, y una de ellas es decidir si nos sentamos o no a una mesa cuando no tenemos la confianza en el gobierno. Ya, pero entonces esa confianza, ¿cómo se recupera, diputada? ¿Con la salida de Giorgio Jackson? O sea, ¿esa es la condición sine qua non para recuperar esa confianza? No es la condición sine qua non, si eso hoy día ya vemos que no va a ocurrir, a lo menos por ahora. Aquí lo que esperamos nosotros es que, francamente, el gobierno empiece a dar señales de que primero se está ocupando de esos problemas, y que saque al ministro es una de las cosas que nosotros pedíamos. Ahora, si no lo saca, bueno, él tendrá que responder, el gobierno, digo, en qué otras actuaciones hace, qué otros movimientos, qué otros cambios hace también, pero obviamente un cambio de esa naturaleza daba a entender que el gobierno sí se había remecido, y el presidente en este caso estaba dispuesto a transar y no a poner la amistad y los vínculos que pueden tener, que son muy legítimos como personas, ciudadanos, cada uno tiene el derecho a ello, por supuesto, pero cuando se está en un rol como presidente y cuando se debe responder a todos los chilenos, a mí me parece, y nos parece a todos los que tomamos esa decisión, que tenía que tomar una decisión que en ese momento era demostrarle a los chilenos que él sí estaba de acuerdo con combatir la corrupción y estaba haciendo una acción que fuera potente, que fuera clara, en el sentido de que él no estaba compartiendo ni dando espacio para ninguna situación de esta naturaleza, en donde además se han dicho y contradicho, porque ha dicho que no va a permitir nada, después resulta que sale defendiendo, como es el caso de la delegada regional del Biobío, donde no tiene nada que ocultar, y después ha dicho que hay que perseguir y con todo, y la han llamado incluso a declarar por parte de su propio partido. Entonces, bueno, varias señales contradictorias, donde no vemos una línea central, troncal, donde el presidente dé señales claras de que esto se combate, que no hay espacio y que realmente el caiga quien caiga opera y ocurre. Pero, diputada, pregunta. Claro, diputada, pero hagamos haciendo una lista, ¿no?, de de las decisiones, por lo menos, que se han tomado desde el Ejecutivo. Comisión por la Probidad. O una agenda, ¿no es cierto?, por probidad, eso que fueron conformadas por distintas personas. Segundo, la salida de Ceremis, la salida de subsecretarias, subsecretarios, aquí está el caso, el último, ¿no?, y podría también llevarla a otras reparticiones, estoy hablando de la subsecretaria de las Culturas, ¿verdad? Es decir, todas esas decisiones no son suficientes para ustedes, no son una señal de que se quiere combatir efectivamente la corrupción y generar con esto decisiones determinantes para el gobierno. Mire, esas salidas han sido todas después de bastante tiempo en que han estado... Pero la subsecretaria de la Cultura salió, pero de inmediato, apenas se supo. Bueno, qué bien que haya salido de inmediato, pero aquí lo que me queda a mí la duda es que, o cómo estarán los otros ministerios, qué está ocurriendo, qué habrá pasado, y además hemos conocido, otras situaciones ya de gobiernos regionales, en donde se había advertido desde abril, y ahora recién sabemos las situaciones se destapan, digamos, entonces no sabemos... Pero Vallespín no es de los partidos que conforman el gobierno, estoy hablando de uno de los gobernadores que está cuestionado, ¿no es cierto?
Así es, así es. Bueno, y hay de todos los sectores. Los gobernadores, nosotros tenemos solo uno en todo caso. En general son todos independientes, se dicen ser, pero vienen desde la izquierda la mayoría, o sea, todos. Entonces, no, pero aquí, mire, si aquí lo central es que hoy día estamos frente a una crisis de corrupción gravísima, y aquí quien sabe y quien se maneja en este mundo, que no es la mayoría tampoco de las personas que tienen, digamos, que su vida no está en torno solamente a la política, entienden que aquí esto se trata de una cirugía mayor y que había que dar señales claras, mucho más potentes que una subsecretaria de la Cultura, con todo el respeto que me merece, pero que no es una cuestión que genere un impacto nacional. Aquí, por eso, el ministro Jackson para ustedes. Ya. El ministro Jackson sí es una de las personas, y cuando usted me dice esto más lo afirma, claro, con lo que yo digo, a lo mejor lo afirmo más, pero no puedo dejar de decir ese sentimiento, porque para nosotros eso era muy importante, que se diera esa señal de que el presidente, la probidad está por sobre todo, y que su amiguismo no es el que le va a permitir entonces dejar espacio para que se vea de que él lo sigue protegiendo, cuando ahí se generó y se incubó también todo este mecanismo que tendrá que demostrarse en los tribunales, ahí ya las responsabilidades, digamos, del punto de vista jurídico, pero eso sabemos que es mucho más difícil. Aquí nosotros hablamos, nuestro entorno y nuestro trabajo es en el ámbito político, y esa es la que nosotros queríamos que se asumiera. Claro, pero es que ahí hay un tema súper relevante que usted acaba de señalar, porque hasta ahora nada muestra o demuestra que, tal como dice la carta que usted firmó, me imagino también, ¿no es cierto?, de la UDI, primero que el ministro Jackson esté directamente involucrado en el robo de los computadores, uno, y dos, que haya sido el que orquestó, el que armó, ¿no es cierto?, este mecanismo de defraudación, ¿no es cierto?, con respecto a las fundaciones. Entonces, ¿cuál sería la razón para sacarlo si no califican ninguno de los dos argumentos que la propia UDI ha señalado como centrales? Bueno, mire, Mirna, si aquí no vamos a seguir con el tema ya del ministro Jackson, yo creo que eso ya pasó ese momento, usted sabe muy bien. Es que usted dice que si no sale Jackson no hay conversaciones con el gobierno, a eso voy, por eso le pregunto, porque no ha pasado para usted el tema Jackson, por algo ustedes no están conversando con el gobierno. Nosotros no estamos conversando con el gobierno hoy día porque sentimos que el gobierno no conversa, él quiere imponer solamente sus posturas, sus opiniones, y eso ha sido muy difícil lograrlo. En ese momento pasó el caso corrupción, esto estaba candente, sigue candente, porque cada día seguimos descubriendo cómo se han vulnerado absolutamente todos los mecanismos de control, de fiscalización, donde la propia Contraloría ha declarado ilegales toda esa cantidad de convenios. O sea, el caso corrupción es un caso que está vigente hoy día. El gobierno ya entendemos que no va a sacar, el presidente no va a sacar al ministro Jackson, por ahora ya lo vimos, no acogió, digamos. Nosotros teníamos que hacer nosotros hicimos esa petición porque creíamos que sí era importante que lo sacara, pero hoy día vamos a seguir dialogando cuando veamos que efectivamente hay un espíritu de conversación, de diálogo, y un espíritu a conceder también desde lo que es el gobierno hoy día. Evidentemente que nosotros no vamos a tener la misma opinión que el gobierno respecto al ministro Jackson o a otros si somos oposición, pero tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, representando a lo que nosotros creemos que es lo que hoy día le importa a la mayoría de la gente, y por supuesto también a quienes estamos desde nuestro sector defendiendo también que la administración pública sea lo más eficiente y que los funcionarios públicos estén llamados a cumplir su rol, que es servir a otros, al país, y no servirse. Claro, diputada, importante ese punto. Quiero saber cómo ve usted lo que ha dicho Contraloría en cuanto a que los funcionarios de gobierno no tomaron el curso de Administración Pública y Probidad, y el ministro Luis Cordero de Justicia ha dicho que las personas que llegan por primera vez a un cargo directivo en la administración debieran tener una capacitación básica. Es una discusión que se armó respecto de la falta de preparación, por otro lado, ¿no? Y por otro lado, quiero decir, los actos que hemos visto, ¿no?, de irregularidades vinculados al caso convenio. Bueno, la Contraloría se ha manifestado en ello. Ya dije, 29 convenios de 34 que son declarados ilegales, es decir, no cumplen los estándares mínimos exigidos por la Administración del Estado, y existe esta academia de formación, este centro de estudios de Administración del Estado que se crea el año 2016 para entregar lineamientos efectivamente de los más básicos, porque tampoco tan en profundidad, respecto a lo que es la ley 19.880 de Administración del Estado, o del estatuto, digamos, administrativo de los funcionarios del Estado,
del proceder, del cómo proceder, y que efectivamente ahí hay normas sobre la probidad, y que no la tomaron porque sintieron que no eran necesarias, porque seguramente también venían investidos de esta superioridad moral de la cual nosotros hemos criticado tanto, y que ese es uno de los temas por los cuales también el ministro Jackson para nosotros era importante que el presidente lo sacara, porque son precisamente los que se arrogaron ser los que venían a salvar Chile, y que ellos tenían un estándar moral mucho más alto, y mire cuál fue el estándar moral que nos están hoy día demostrando. Entonces quizás todos tenían ese mismo predicamento quienes llegaron a los cargos, a cumplir las funciones, y simplemente encontraron que esto era absolutamente innecesario. Ahora, yo quiero decir que no por hacer un curso de probidad, que debe ser seguramente muy básico, se va a combatir la corrupción o el mal uso de los fondos públicos, porque aquí la mayoría de los ciudadanos no hacen cursos de probidad cuando entran cuando entran inmediatamente a la administración pública, pública, y no son corruptos, ni son lo dijo la mayoría de los funcionarios. Claro, lo dijo la vocera de gobierno, o sea, un curso de probidad no hace que uno no cometa actos que riñen precisamente temas que tienen que ver con el respeto a la ley, básicamente lo que señalaba. Diputada, usted que es diputada por la región del Biobío, ¿tiene antecedentes del caso Lencería, que terminó sacando, y por eso yo le decía que el gobierno ha tomado decisiones, entre ellas sacar al Ceremi del Biobío, que se reunió con esta persona, ¿no es cierto?, esta mujer que habría comprado lencería con fondos entregados a una fundación, creo que se llama la fundación. Sí, bueno, ¿tiene usted más información? No tengo más de la que está en la prensa y que la he estado siguiendo, y he hecho oficios pidiendo información, precisamente oficios por la Cámara de Fiscalización solicitando información, no solo de esa fundación, de Procultura, que es otra, de Democracia Viva también, y otras de la región, pidiendo información precisamente de los contratos, de los convenios, que tener a la vista el convenio con las fechas exactas, en fin, todo, pero lo que se conoce, que hoy día es de público conocimiento, que hay ese caso a mí me parece que es constitutivo incluso de delito, y por eso hay una querella, una investigación que tiene de oficio el Ministerio Público en la zona, y que nosotros vamos a llegar más antecedentes también a esa investigación, que lo estamos solicitando, y donde ahí claramente ese ha sido uno de los casos más escandalosos y que se han burlado absolutamente, y que provoca cada día más indignación. Por eso cuando vemos, esto surge ayer, antes de ayer, esto de que además desde abril se sabía que desde el gobierno regional se había contactado la persona que estaba como acusando que no le habían pagado por el uso de esta rienda, todo esto informalmente, el dueño de la fundación, y se lo comenta al jefe de gabinete del gobernador regional, y desde abril, ayer recién, el gobernador señala que no sabía y que el jefe de gabinete no le habría informado de una situación tan grave que ya se había destapado en esa fecha, con todo lo que ocurrió de abril hasta ahora. ¿Cómo no le comenta durante, por lo menos los días después de que fueron ocurriendo estos escándalos de las fundación, incluso cuando ya el Ministerio Público hace inicia esta investigación? Entonces a mí me parece que eso ya francamente es burlarse de lo que está ocurriendo. Son 250 millones que se entregan discrecionalmente, porque así lo permite a Camila Polizzi, esa ex candidata a alcaldesa. Claro, a la Fundación ENTI, donde ella era la administradora. Ella manejaba, digamos, y hacía y usó la fundación, porque en el fondo es eso, donde hay una OTEC a la que le entrega también un contrato, una OTEC que es de la pareja, se dice, la pareja de la señorita Polizzi, y por lo tanto ayer cuando vemos el reportaje, y bueno, se habían oído unos audios antes, donde el dueño de la fundación, que dice no saber leer ni escribir y que nunca ha hecho un proyecto, no sabe de eso, bueno, está eso todo, va a ser público, en relación a que evidentemente hay un uso de ese ciudadano, de una fundación donde dice que nunca ha postulado proyectos y menos de esos montos. Entonces, por Dios, ahí hay un fraude al fisco absoluto, hay un delito a mi modo de ver, cuando más aún se presentan estas facturas que son de la OTEC, que yo he señalado, de una factura que el gobernador regional señala que aún no ha sido rendida, que esa no ha llegado donde está precisamente esta lencería. Bueno, da lugar, y que no es el punto que haya sido o no ingresada ya como rendición, el punto es que en qué se utilizaron los fondos. Y fondos, que es lo más importante a despejar, exactamente. Claro, se han rendido 190 y algo, creo, y solo se rechazaron 12 millones, me parece que se señaló, y por eso vamos a seguir eso, porque esto mismo hay que deshilacharlo y llegar al fondo, porque si no, queda en el aire, pasa lo que nadie quiere que pase, a lo menos la mayoría de los chilenos, quiere que haya resultados en las investigaciones y que haya sanciones por la responsabilidad. Entonces,
¿cómo me puede decir usted que no se han observado de los 190 y algo millones, solo 12, si eran talleres para hacer bancas, talleres para borrar grafitis, que además se dice talleres, ni siquiera era para limpiar, era para enseñarle a la gente a limpiar, y hay unas facturas de lencería, hay facturas de comidas en tiendas que ahí no las voy a mencionar, pero que son muy conocidas, digamos, a nivel nacional. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se están riendo de todos los chilenos y de ese pobre hombre que, bueno, se sedujo a lo mejor porque le ofrecieron y le dijeron, usted va a tener un recurso que además no se lo dieron, y por eso, miren, él fue a reclamar porque no le cumplieron el compromiso que habrían hecho. O sea, si no, probablemente esto sigue adelante, porque, insisto, los mecanismos de control, de fiscalización, cuando no hay una boleta de garantía que se pida, cuando no hay unos estados de pagos que se vayan evaluando para entregar la otra fracción, digamos, del presupuesto, obviamente que ocurre lo que hoy día estamos viendo, que nos tiene, la verdad, a nosotros estamos en este ámbito, pero a los chilenos comunes y corrientes yo creo que los tiene cansados, los tiene cada día más indignados, y nosotros tenemos que algo hacer para que se descubran las verdades y hayan responsabilidades de todos los tipos, civiles, políticas y también... Diputada, no quiero dejar que se nos va acabando el tiempo y tengo dos cositas más que preguntarle. Lo primero es, ¿qué va a pasar hoy día? Porque el presidente Boric va a proponer un pacto fiscal, no sé, remozado, hablemoslo así, ¿no? Donde se va a poner énfasis en crecimiento, en temas como la evasión y la elusión, dejando el tema del alza de impuestos para marzo. ¿Ha habido conversaciones entre su partido y el gobierno respecto de este punto? ¿Qué cree usted que va a ocurrir? Mire, primero tenemos que conversar dentro del sector también, desde lo que es Chile Vamos, y eso ayer lo hablamos, hay que conversar, y tenemos primero que despejar si esto está acorde a la normativa y a la ley, porque el gobierno no puede saltarse las normas, las reglas, y aquí hay un plazo que es un año para presentar, para insistir sobre una reforma o un proyecto de ley que no ha sido aprobado, y para ello necesita en el Senado más de la mitad, necesita 2/3, y eso está muy difícil hoy día, y el gobierno al parecer lo habría entendido, y entonces no va a insistir con el mismo proyecto, porque nosotros le hemos planteado que no estamos para aumentar impuestos hoy día no es el momento en Chile, pero marzo va a insistir, bueno, hoy día no, marzo veremos qué es lo que presenta. No, yo a lo menos no soy partidaria de subir los impuestos, porque así como va la administración de este gobierno en materia económica, que lo ha hecho a mi modo de ver muy mal, es dificulto que pueda tener una propuesta que pueda ser trabajada o de espacio de acuerdo a nuestra realidad económica. Hoy día se nos anuncian las tasas de interés, de la baja, digamos, de tasas de interés, de inflación de aquí a diciembre, pero no sabemos cómo va a ser el comportamiento. Yo espero, y en materia económica sobre todo, las proyecciones si son importantes, hay que vivir los momentos y las realidades, y ahí empezar a ver qué efectos tienen. Ahora, se habla de la elusión, evasión, nosotros también vamos a primero dilucidar si eso está, insisto, acorde a la normativa, por cuanto cuando los proyectos de ley son en temas que sí estaban en el proyecto que fue perdido, digamos, o que no pudo pasar, hasta ahora, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, no hay tampoco espacio para insistir sobre esas mismas materias del proyecto de ley fallido. Entonces, estamos en eso, vamos a escuchar primero y conocer muy bien cuál es lo que se presenta, pero sí vamos a insistir en respetar la institucionalidad. Perfecto, diputada, tener controlado el gasto fiscal y la deuda pública, ¿es hacerlo mal desde el punto de vista económico y respecto además de la gestión de Mario Marcel, para usted? Mire, lo que es mal es no entender cuando la gente está asfixiada, cuando las MIPYMES lo único que necesitan es que le den agendas pro crecimiento, donde les den los espacios para poder avanzar, crecer y no tener que estar cerrando sus cortinas porque no pueden avanzar, y cuando tienen que despedir gente y no pueden dar espacio al empleo formal, que es lo que finalmente es la mejor política económica, es cómo el empleo avanza. Hoy día, nuevamente, el desempleo ha aumentado, no hemos podido repuntar en ello, y la gente finalmente no puede llegar a fin de mes. Ese es un problema, esos son los problemas que tienen que hoy día irse solucionando. El 80% prácticamente del empleo los dan las MIPYMES y los emprendedores que se sostienen ellos, y también tienen a veces el espacio, y así debiese ser, ir creciendo para generar otro empleo. Bueno, eso hoy día no está, la informalidad está creciendo, la gente no puede estar tranquila con que va a ser capaz de sostenerse llegando a fin de mes, y por lo tanto esos problemas son los problemas reales. La balanza fiscal, en fin, son temas que tienen un efecto en el más largo plazo. La inflación hoy día no ha sido controlada para nada, y eso es el peor impuesto para la gente, porque es
el que le afecta a quienes gastan el 100% prácticamente en consumo, sobre todo en alimentación. Diputada, como ya, ahora sí que se me acabó el tiempo, pero quiero preguntarle por lo que pasa, que si no me van a retar. Mire, lo que muestra la encuesta CEP, ¿no es cierto?, un partido republicano que dentro de las personas que adscriben a partido, que son muy pocas sin duda, pero el Partido Republicano arrasa en el sentido de que si el que viene después, el Partido Socialista, con 4% de aprobación, el Partido Republicano tiene 10%. Primero, ¿le parece difícil lograr, digamos, aumentar la adhesión ciudadana? Te estoy preguntando respecto de la UDI, por un lado, y segundo, y en relación a esto, ¿cómo ve el posicionamiento de Evelyn Matei y sus posibilidades de ser una futura candidata presidencial? Mire, hoy día José Antonio Kast sigue en primer lugar, digamos, en quienes piensan que pudiese ser presidente, pero también hay que decir que ha ido bajando, ha tenido una sostenida baja, en algunas veces más, menos, y Evelyn Matei ha tenido una sostenida alza. Entonces yo veo que hay dos líderes muy importantes y muy buenos, pero siento que Evelyn Matei sí ha sido una persona que ha ido ascendiendo y que ha ido también representando de manera, a mi juicio, muy empática lo que son las problemáticas, las necesidades de las personas, y que ha ido abarcando también un sector más de centro, y que eso no hay nadie, o sea, todos entendemos, y eso es un hecho a la causa, que tenemos que también abarcar, crecer hacia ese sector para también aumentar las posibilidades de llegar a ser gobierno. Ahora, ¿eso implica alejarse del Partido Republicano en cierto sentido? No nos tenemos que alejar, tenemos que hacer un gran frente, un bloque. Es que está difícil, si usted se acerca mucho al Partido Republicano, lograr generar mayor acercamiento al centro. Bueno, la política es así y hay que ir más, y depende mucho de quiénes son las personas que están liderando, y a mí me parece, y qué señales dan en ese sentido. A mí me parece que Evelyn Matei en ese sentido ha dado señales que han sido positivas, porque las encuestas lo están demostrando así, ella ha ido creciendo. ¿Ella debiera ser la candidata del sector? ¿Debiera ser la candidata? A mí me parece que sería una excelente candidata, pero todavía hay que ver quiénes más pueden ir surgiendo. La política en una semana es mucho tiempo, y por lo tanto puede ser ella, pueden ser otros. José Antonio Kast hoy día evidentemente también es un presidenciable, sin ninguna duda, y a mí me parece que cuando se pueda, ojalá llegamos a conversar eso entre el Partido Republicano, nosotros y quienes comparten nuestras ideas, porque evidentemente la unión hace la fuerza en esto, no hay ninguna duda, más allá de que los partidos tienen el derecho también a generar sus figuras y a ocupar espacios para crecer como partido. Nosotros también queremos recuperar, queremos no decrecer, sino que ir aumentando a costa no necesariamente de republicanos. Tenemos mucho espacio y mucha gente que hoy día no está militando y que no está adhiriendo a lo mejor a nuestra idea, y nosotros lo podemos hacer de manera mucho más fuerte, pero sí decir que republicanos, quienes están hoy día ahí, son personas que tuvieron una estrecha relación, que fueron muchos de la UDI, por lo tanto eso es inevitable, que hay lazos comunes. Son primos hermanos. Sí, es así, hay mucha relación ahí, por lo tanto yo a lo menos soy de las que creo que siempre tenemos que mantener una unidad, una conversación, un diálogo con ellos, que nos vean como un sector, un bloque mucho más amplio, más allá de los partidos, pero que obviamente hay cuestiones en donde no vamos a compartir las mismas opiniones, pero en lo general tenemos mucho más cosas que nos unen que las que nos puedan dividir. Muy bien, diputada. Muchísimas gracias, diputada por la región del Biobío, subjefa de la bancada de la UDI, la diputada Flor Weisse. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la conversación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosucen.cl. Ahora sí me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde